Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy por fin vamos a empezar a estudiar los tipos numéricos. Bien, para empezar me he creado un nuevo archivo llamado tipos numéricos y en él me he creado dos variables, ¿sí? Dos variables que he igualado a 4 y a 7. Bien, para empezar vamos a recapitular un poco qué son las variables. Bueno, las variables es simplemente un nombre, como en este caso es X, como en este caso es Y, que simplemente hacen referencia a un objeto, es decir, a información guardada en nuestra memoria, ¿sí? En la memoria de nuestra PC, de nuestro programa. Bien, en este caso X es un nombre que apunta, almacena, a dónde está almacenado este entero, ¿sí? Este tipo numérico entero, 4. E Y lo mismo con este tipo numérico 7. Bien, en Python tenemos una función construida para poder saber de qué tipo, de qué clase es un objeto. En este caso vamos a ver que vamos a utilizarlo, por ejemplo, en X. Entonces ponemos type y es una función que nos va a decir de qué tipo, de qué clase es un objeto. Entonces vamos a poner X. Bien, voy a guardar cambios y voy a correr, bueno, estoy corriendo operadores, tengo que correr este archivo, tipos numéricos, ahí está. Bueno, acá como podemos ver es clase int, ¿sí? De clase entero. Entonces este tipo numérico es de clase entero. Tenemos varios tipos de números en Python. Los más utilizados quizás son enteros y los floats, ¿sí? Los números con decimal, ¿sí? Por ejemplo, vamos a crear un tercero que sea z, igual a 2.15 y vamos a ponerlo por aquí. Guardamos cambios y corremos. Como vemos, este es .float, ¿sí? O sea, este es un objeto numérico de clase float, ¿sí? Entonces todos los objetos vienen de una clase, ¿sí? Esto lo que vamos a ver más adelante cuando veamos la programación orientada a objetos, pero bueno, con esto podemos saber de qué tipo de objetos se trata. En caso de numéricos tenemos también fraccionarios, tenemos un tipo de fraccionarios, tenemos sets, tenemos booleanos. Por ejemplo, vamos a crear un booleano para verlo. O sea, voy a ponerle true. Esto es un booleano que es true. True no es otra cosa que un 1, ¿sí? Entonces un booleano es un bit de información, es un 0 o un 1. Entonces vamos a ponerle de nuevo aquí G, guardo cambios, corro y clase bool, clase booleano, ¿bien? Esto también es un tipo, clasificaría en un tipo numérico en Python. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora cómo se ejecutan las operaciones aritméticas en Python. Bien, tenemos una operación muy simple, que es una suma y una multiplicación, ¿sí? Estamos utilizando aquí. Bueno, como en matemáticas y como sucedería en cualquier otro lenguaje de programación, lo primero ¿cuál es la forma correcta de ejecutar esta operación? Bueno, como nos han enseñado en la escuela, primero se ejecuta la multiplicación y luego la suma, ¿sí? Entonces nuestros lenguajes de programación, incluido Python, va a hacer exactamente eso. Va a ejecutar primero la multiplicación, es decir, 3 por y, que es 7, tenemos 21, más x, 4. Entonces nos da 25, como podemos ver aquí. Perfecto. Entonces esto es totalmente equivalente a si utilizáramos el paréntesis. O sea, internamente Python hace esto, ¿sí? Entonces primero resuelve lo que está en este paréntesis y luego ejecuta el resto. Entonces vemos que es exactamente lo mismo. Ahora bien, si yo quisiera primero ejecutar, necesito que primero se me ejecute la suma y luego multiplicar por 3. En ese caso lo soluciono haciendo uso de los paréntesis. Entonces acá estoy generando un bloque de código. Primero Python va a resolver lo que está dentro de este bloque y luego lo que está por fuera. Entonces el resultado ahí sí va a ser multiplicado por 3. En este caso sería 7 más 4 por 3. Ahora, como podemos ver, ahí está el resultado. Vamos a ir poniendo algunos comentarios para que ya nos quede registrado y guardado la teoría en nuestro archivo. Entonces vamos a poner tipo
dato podemos usar type. Bien. Estos son todo lo que es una operación aritmética, cómo se ejecuta. Luego podemos estudiar unas operaciones que ya vienen también construidas con Python, que es int, por ejemplo, entero. Entonces, de hecho, la clase entero, pero bueno, es una función que nos va a convertir, por ejemplo, un número float, es decir, un número con decimales, en entero. Entonces yo guardo cambios y ahí está, ven que nos imprime 3 porque le hemos pasado este número float por esta función int. Esto nos va a convertir cualquier cosa que le pasemos, cualquier otro tipo numérico en entero. Bien. Inversamente tenemos una función float que nos va a convertir, por ejemplo, un entero. Por ejemplo, yo paso un entero 3 y le digo float. Voy a guardar cambios y como podemos ver ahora es un float, ¿sí? Le pasé un entero y me lo convirtió en un float, ¿sí? 3.0. Perfecto. Bien, haciendo un repaso de las operaciones aritméticas que podemos realizar en Python, vamos a hacer x más 1, es la suma sencilla, x menos 7, vamos a usar a y, tenemos la multiplicación, tenemos la división, tenemos el resto, ¿sí? Podemos hacer x, vamos a ver cuál es el resto de 6. Tenemos la exponenciación al cuadrado. Tenemos, bueno, podemos tranquilamente sumar, obviamente, tipos numéricos diferentes, como por ejemplo enteros con floats, ¿sí? Enteros con decimales, que obviamente Python no va a tener ningún tipo de problema con ello. Lo que va a hacer internamente es va a convertir los dos en float y los va a sumar, ¿sí? Entonces el resultado obviamente va a estar en float. Bien, vamos a imprimir eso. Obviamente en la división pasa exactamente igual que con la multiplicación. De hecho voy a copiar esto, lo voy a pegar por acá. Sabrán que es exactamente lo mismo. O sea, lo que primero va a pasar es que nos va a ejecutar la división y luego el resto. Si quisiéramos primero ejecutar la suma, de nuevo hacemos uso de los paréntesis. ¿De acuerdo? No tiene más misterio que eso. Bien, ahora vamos a ver otra herramienta que vendría a ser un display. Display numérico, o sea, cómo se muestra, porque podemos mostrar los números de distintas formas, porque a veces podemos necesitar, por ejemplo, expresar un resultado. Si yo soy un matemático, estoy usando Python o estoy trabajando en una especie de programa para matemáticos. Bueno, necesito quizás mostrar un resultado en formato exponencial. Bueno, todo eso lo podemos hacer con Python de forma nativa, o sea, ya viene con métodos construidos para ese cometido. Bien, vamos a hacer, por ejemplo, voy a declarar una variable num que sea igual a un resultado de una división, por ejemplo. Bien, entonces vamos a imprimir num, a dar cambios y vemos que es todo este numerito de acá. Bien, es 3, 3, 3, 3 hacia el infinito, ¿verdad? De acuerdo. Por ejemplo, quiero expresar este número en formato exponencial. ¿Cómo haría? Bueno, haríamos esto. Abrimos un string y ponemos el porcentaje y la e. Esto significa para Python que necesitas presentar este número en formato exponencial. Entonces ponemos porcentaje y num. Este es el formato, ¿sí? Este es el formato para que Python muestre este número en este formato string.
porque esto va a ser una representación string, en realidad va a estar todo convertido en string. Vemos que lo que vemos es una representación número 1 en string y número 2 en qué formato string. Bueno, en un formato exponencial, ¿sí? Por ejemplo, presentar en un formato con decimales, pero con un cierto... No quiero que me mande como 15 decimales, quiero solamente 2, por ejemplo. Bueno, en ese caso también existe un formato para ese cometido. Tenemos que hacer porcentaje 4.2 f de float, porcentaje por fuera y el número. Bien, guardamos cambios y ejecutamos. Como vemos, nos presenta el resultado solamente con 2 decimales. Vamos a cambiarle acá a 3. Como vemos, ahí ya nos pasa con 3 decimales. Acá le podemos ir variando cuántos decimales queremos que nos presente. A lo mejor queremos solamente uno solo. Bien, perfecto. Continuamos. Bien, vamos a ampliar un poquito lo que vimos la clase pasada. Vamos a ver algunas comparaciones numéricas. ¿Sí? Si bien esto ya lo vimos un poquito la clase pasada, pero vamos a repasarlo concisamente con números. Obviamente, si yo le digo que me imprima esta comparación, va a imprimir verdadero o falso. O sea, vamos a de hecho utilizar estos dos de acá, x e y. Bueno, de hecho los voy a yo puedo utilizar la misma variable y asignarle otro valor, ¿sí? Entonces ahora x me va a almacenar este 1. Ya se va a olvidar completamente de este 4 que me está almacenando, ¿sí? Entonces, de hecho, vamos a hacerlo a igual a 1. O sea, lo podría usar x, pero como para que sea más sencillo, vamos a hacer abc igual a 3 para hacer estas comparaciones. Bien, entonces a menor que b. Guardo cambios. Esto es una comparación que me va a devolver un booleano, como cualquier comparación. Me devuelve false o true. Sí, es simple, no hay más posibilidades. Entonces, ahí me devuelve un true. Vamos a hacerle invertirlo. A es mayor que b. Guardo cambios y obviamente va a ser false. Perfecto. Vamos a hacer obviamente mayor, igual. Esto nos va a dar un predecible falso o verdadero. Podemos usar a ver si a es distinto de b. Damos cambios. Es cierto, a es distinto de b. Podemos usar, por ejemplo, varias comparaciones en una misma línea. Como por ejemplo, podemos preguntar si a es menor que b y b es menor que c. ¿Ven? Aquí estamos haciendo, digamos, una triple comparación. O sea, todo esto tiene, para que esto me dé true, todo esto tiene que ser cierto, que en este caso lo es, porque c es mayor que b y b es mayor que a, ¿sí? Entonces, guardo cambios y como vemos nos imprimen true. Pero si yo diera vuelta a alguno de los signos en este lado, obviamente ya eso nos va a dar false. Perfecto. Como podemos, hacemos una triple comparación en una misma línea. También podríamos hacer otras comparaciones simultáneamente en la misma línea. Por ejemplo, vamos a hacer a es menor que b and, o sea, ya estoy haciendo una comparación por este lado y voy a hacer otra comparación por otro lado, y b es mayor que c. El segundo término va a ser falso, está clarísimo eso, así que nos vamos a recibir un falso. Pero si hiciéramos, si es menor, como los dos van a dar verdadero, el resultado de toda la operación va a dar verdadero, como vemos aquí. Bien, por si hay algún matemático viendo, vamos a ver también rápidamente los números complejos.
raramente lo vamos a utilizar. Python soporta por supuesto números complejos, así que vamos a declarar, por ejemplo, c igual a, como vemos, si lo voy a declarar en mayúscula, esta variable es distinta porque Python es case sensitive, o sea, es sensible a si es mayúscula o minúscula, que el caso de letra, digamos, caso de carácter. Entonces, como es case sensitive, esta variable no me va a sobreescribir C, o sea, C mayúscula va a seguir almacenando a 3 y esta C minúscula va a almacenar a este nuevo número complejo. Bien, entonces voy a poner no J y 1 J mayúscula. Así de complejo es escribir un número complejo. Bien. Ahora voy a poner print C, guardo cambios y le damos a play. Aquí vemos que tenemos displayado un número complejo. Si ahora hacemos print type C, vamos a ver que es de la clase complex, ¿sí? Clase complex, o sea, un número complejo. Obviamente ya los matemáticos sabrán bien cómo hacer todo tipo de operaciones con números complejos. Vamos a hacer una sencilla, vamos a hacer C por 3, guardamos cambios y vemos que tenemos el resultado por aquí. Perfecto. Bien, los tipos numéricos en Python podemos codificarlos en sistema decimal, como siempre hacemos, pero también en sistema octal, hexadecimal, malísimo, y binario, ¿sí? En sistema binario también. Bien, ¿cómo se hace esto? En un sistema octal, por ejemplo, necesitamos poner primero el 0 y después la O, así. Luego el número, ¿sí? Esto es el número 1, pero en sistema octal, ¿de acuerdo? Ojo, nosotros podemos ingresar números, crear objetos numéricos en distintos formatos, en sistema decimal, sistema octal, hexadecimal, lo que sea, pero el número, el valor, el objeto que se crea es el mismo, no importa si lo introducimos en formato decimal o si lo introducimos escribiendo en sistema hexadecimal o en binario. El objeto que se crea es exactamente el mismo, ¿sí? Así que no nos compliquemos con eso, simplemente son distintos sistemas de ingresar números y de leer números, ¿de acuerdo? Bien, acá estoy utilizando un sistema, vamos a crear un poco más, algunos más, entonces ponemos 0 o cualquier número. Bien, esto va a estar en sistema octal también, entonces vamos a poner un comentario octal system, entonces vamos a poner que es con la 0 y la O. Bien, guardamos cambios y acá vemos que nos imprime el número en sistema octal. Vemos que esto en octal es 228. Bien, de la misma forma podemos hacerlo en sistema hexadecimal. Voy a poner hexa. Bien, ¿cómo se hace esto? Es similar, muy similar, pero en vez de poner la O, vamos a poner una X, ¿sí? Vamos a poner X. Bien, guardo cambios y corro. Vemos que el primer resultado es 1, pues es lo mismo en sistema octal y es hexadecimal. Y luego el segundo número nos da este resultado mucho más grande, obviamente, ¿no? Porque es el doble, ¿no? Porque uno está en sistema octal y el otro en hexadecimal. Entonces esto es con 0x. Bien, guardo cambios y también podemos hacerlo obviamente en binario. Bien, vamos a volver a pegar acá. ¿Y cómo se hace en binario? Bueno, igual pero con la B, como ya podrán asumir. Entonces 0B, obviamente en binario no podemos tener esos números porque es solo 0, 1, ¿sí? Entonces vamos a poner, no sé, algo así.
todos unos. Guardo. Y este es el resultado. El primero es 1 obviamente y el segundo es 15. Entonces, como podemos ver, no importa si yo declaro algo de forma literal en un sistema decimal o en binario, el objeto que voy a crear es exactamente igual. Por ejemplo, voy a poner, no sé, G igual a este numerito de acá, ¿sí? Entonces voy a copiar, voy a pegar, ahí está, y ahora voy a imprimir. Type, vamos a ver que el tipo es exactamente el mismo. Entonces, G, esto va a ser un tipo entero, ¿sí? Corremos y clase int. O sea, como vemos, podemos crear objetos numéricos en cualquier tipo de sistema numérico. Bien, de estos. De acuerdo. De la misma forma podemos hacer operaciones algebraicas en los sistemas que querramos, ¿sí? Eso Python tampoco tiene ningún tipo de restricción, lo vamos a poder hacer libremente, de la misma forma que lo hacemos con el sistema decimal siempre. Entonces, por ejemplo, yo necesito displayar, mostrar eso en otro sistema, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es utilizar un sistema construido, una función construida en Python, que es por ejemplo octal. Si necesito mostrarlo en sistema octal, entonces voy a mostrar f en ese sistema. Entonces guardo cambios, imprimo y ahí está. Bueno, nos va a mostrar una representación, nos lo va a pasar al mismo número a otro sistema, ¿de acuerdo? Sistema octal. De la misma forma, hexadecimal, guardo cambios y en hexadecimal es este número. Bien, de acuerdo. Y bueno, y binario obviamente va a ser un numerito largo. Cambios y es todo esto. Bien, perfecto. Bien, también podemos tenemos formato para representar un número en otro sistema, ¿sí? Como podríamos necesitar para una exposición, que necesitemos expresar un resultado en otro sistema numérico o lo que sea. Entonces podríamos poner, por ejemplo, para el octal, abriríamos comillas, pondríamos el porcentaje como siempre y luego la O, ¿sí? Entonces en el sistema octal y porcentaje y el número que querramos, ¿no? Como por ejemplo 64. Entonces guardo cambios y imprimo. Bien, sistema octal es 100, ¿sí? De la misma forma, voy a copiar. De la misma forma podemos hacerlo en otro sistema como el hexadecimal, ¿de acuerdo? Entonces podríamos poner, por ejemplo, puedo ponerle aquí en mayúscula o minúscula. Si la hago en mayúscula, el resultado de la representación va a estar en mayúscula, ¿no? Por ejemplo, en el sistema hexadecimal podríamos poner 255, guardar, y el resultado, como lleva letras, también usa letras, lo vamos a ver la diferencia en la mayúscula, ¿sí? Bien, eso es todo por esta clase. La clase que viene vamos a ver las herramientas numéricas que vienen construidas con Python. Vamos a ver la clase Math, todas las herramientas que nos trae, o bueno, buena parte de ellas, cosas muy útiles. Así que también la clase Random, que nos van a ser de mucha utilidad en el futuro. Así que bueno, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder. Llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará.